Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda a todos en el nombre de Jesús. Doy la bienvenida a este culto de escuela dominical. Vamos a leer, hermanos, San Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Están conmigo? Dice, leamos todos juntos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán, ¿qué? Añadidas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, oremos. Señor Jesucristo, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en este momento que vamos a predicar tu poderosa palabra, te pedimos que nos abra el entendimiento, que nos llenes con unción del Espíritu Santo, que seas tú enseñando a nuestro espíritu, enseñando a nuestra vida, Dios del cielo. En tu santo nombre te lo pido, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos, gloria al nombre de Jesús. Hoy el tema es, diga, primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Diga, primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Amén. Tenga la palabra del Señor abierta, hermanos. ¿Tienen la Biblia abierta? Amén. Ahí en San Mateo capítulo 6, verso 33, el Señor estaba hablando a sus discípulos acerca del afán y la ansiedad. Amén. Pero Él llegó a la conclusión, y fue muy importante, y se lo dijo a sus discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Vivimos tiempo, hermanos, donde se tiene una fe muy superficial. Amén. ¿Muy qué? Superficial. Amén. Primero buscamos otras cosas antes que ¿qué? Que el reino de Dios. Amén. Miren lo que dijo el Señor Jesús. Amén. En San Mateo capítulo 6, verso 32, tienen la Biblia abierta, dicen: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis ¿qué? Necesidad de todas estas ¿qué? Cosas. ¿Qué cosa busca la gente? El versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué veremos? ¿O qué? ¿Qué vestiremos? El hombre común y corriente, el hombre, la Biblia lo llama como el gentil, porque el Señor le está hablando a su pueblo. Amén. Le está diciendo: mire, la gente vive preocupada en qué va a comer. La gente vive preocupada cómo se va a vestir. Amén. La gente vive preocupada por cosas de este ¿qué? De este mundo. ¿Qué van a beber? Amén. Y se afanan. Y en ese afán, hermanos, dejan lo que es la primera parte de nuestra vida, que es el reino de Dios. Diga, primero el reino de Dios. Amén. El Señor le dijo: mire, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros comemos, que nosotros nos vestimos, amén, y que nosotros necesitamos también nuestras necesidades de un cuerpo humano, ¿verdad? Amén. Dice: así que no os afanéis, verso 34, por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta su propio día con su propio mal. Entonces estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde el mundo está sembrando afán y ansiedad en la sociedad, y viven preocupados en cómo van a estar mejor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay gente que se afana tanto, hermanos, en buscando las cosas materiales, que dejan lo más importante. Primero el reino de Dios. Diga, primero el reino de Dios. Amén. Las palabras de Jesús son de las más certeras. Este sermón trae palabras muy atinadas para nuestro tiempo y para la visión de Dios. Una mentalidad que no es del reino de Dios solamente estará viendo cosas negativas o que no le agradan. Amén. Tenemos que tener, diga, mentalidad del reino de Dios. Amén. Cuando tú tienes mentalidad del reino de Dios, primero busca ¿qué? El reino de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad sobre las cosas de este mundo. Básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación que es inherente en el reino de Dios. Porque más vale que las riquezas ¿qué? De este mundo. ¿Qué vale más que las riquezas de este mundo? Diga, mi salvación. Amén. ¿Mi qué? Mi salvación. Porque el Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere ¿qué? Su alma? Amén. Hay gente que vive ganando las cosas de este mundo, pero el Señor dice: ¿de qué le sirve ganar todas las cosas de este mundo y perdiere ¿qué? Su alma? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Amén. 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 ¿Significa esto que debemos descuidar los deberes cotidianos y lógicos que nos ayudan a mantener nuestras vidas? No. Pero para el cristiano debe haber una diferencia en nuestra actitud referente a ella. Si cuidamos los asuntos de Dios como prioridad, buscando su salvación, viviendo en obediencia y compartiendo las buenas nuevas del reino con otros, entonces Dios va a cuidar a nuestros asuntos propios como Él lo prometió. Y Él dijo que todo esto iba a ser ¿qué? Añadido. Pero ¿cómo podemos saber si verdaderamente estamos buscando primeramente el reino de Dios?
hay preguntas que podemos formular. ¿Dónde principalmente invierto mi tiempo, mi energía, mis pensamientos? Amén. ¿En dónde invierto yo realmente todo qué? Mi ser. Hay gente que invierte su tiempo en el trabajo, su energía en el trabajo, sus pensamientos en cómo hacer dinero. Entonces, lo primero él es una cosa, y lo de los cristianos diga primero que el reino de Dios. El reino de Amén. Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Los creyentes que han aprendido realmente a poner a Dios en primer lugar podrán descansar de esta dinámica. Y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios y la justicia de Dios? Usted se hace esa pregunta esta mañana. ¿Cómo podemos ¿qué? Buscar el reino de Dios y la justicia de Dios. Amén. Amén. En su enseñanza Jesús incluyó instrucciones sobre cómo buscar ¿qué? El reino de Dios. Primero, sabiendo que el tiempo se ha cumplido. La Biblia dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ¿qué? Se ha acercado. Arrepentidos si cree que en el Evangelio. Marcos 13:15, 1:15. El arrepentimiento y la fe son las dos piedras fundamentales por las cuales será permitida la entrada al reino ¿qué? Glorioso. La razón por la que debemos arrepentirnos es porque la Biblia dice que todos los hombres pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arrepentirnos significa cambiar nuestra manera formal de pensar, la cual es contra Dios. La Biblia revela que los designios de la carne, o sea, la mente natural humana, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Por lo tanto, nosotros necesitamos, un cambio en nuestra forma de pensar. Amén. Que entonces nos condicionará a apartarnos del pecado y a guardar los mandamientos de Dios. Como digo, si quieres entrar en la vida, guarda ¿qué? Los mandamientos. Amén. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de aprender, primero, el reino de Dios. Dígale a su hermano que está a su lado, primero, el reino de Dios. Amén. Si no establecemos, hermanos, esto como realidad, como algo fundamental o una piedra fundamental en nuestra vida, entonces vamos a ser cristianos que no vamos a querer ni anhelar la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Amén. La Biblia nos dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y la justicia de Dios. Usted se preguntará, pero ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es un estilo de vida, diga, un estilo de vida. Un estilo de vida. Amén. ¿Un estilo qué? De vida. Es algo por lo que los discípulos morían en el primer siglo y aún en día continúan sacrificando por vivir de la manera que Dios le agrada y no la que el mundo ¿qué? Le agrada. La justicia de Dios denuncia la corrupción y a los corruptos. Se muestra como una luz para los que están en las tinieblas, como sal para los que no tienen sabor en la vida. La justicia del reino de Dios es pura, santa, íntegra, intachable y busca intensamente hacer las obras que hizo el Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Amén. Ser compasivos, amorosos, puros de pensamientos, reconciliadores, sabios y amables y pacientes. La justicia de Dios está en contra de toda la injusticia, contra los indefensos, contra los necesitados, contra los más pobres y contra los niños que maltratados. La justicia de Dios debe ser practicada por la iglesia. Sus discípulos debemos ser personas justas, rectas, honradas y honorables. Amén. La justicia de Dios en nosotros es vivir llenos de fe, amor por Dios y por las demás, sirviendo a los necesitados y alcanzando a las personas para que conozcan al Señor y se vuelvan ¿qué? A Él. El Señor Jesús le dijo, primero el reino de Dios y su justicia. Usted tiene que establecer cosas primordiales en su vida. Como primero ¿qué? El reino de Dios. Cuando un cristiano no establece primeramente el reino de Dios, le va a suceder como cuando Jesús vino a la tierra y le dijo a los seres humanos o a su pueblo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Y eso fue lo que encontró Jesús cuando vino aquí a la tierra. La gente le decía, hosana al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de las cosas de Dios. No amaban la justicia de Dios. Y el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no van a ser igual que ellos.
Ustedes primero van a buscar ¿qué? El reino de Dios. Van a establecer cosas prioritarias en la vida. ¿Verdad que ustedes necesitan trabajar? ¿Verdad que ustedes necesitan vestirse? ¿Verdad que necesitan comer y beber? No se preocupen, que si ustedes primero buscan el reino de Dios, las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero el problema que el enemigo siembra en el corazón del hombre es que primero busca las añadiduras y si le queda tiempo busca el reino de Dios. Amén, amén. Amén. Y el enemigo le cambia el pensamiento al hombre. Y es, primero las añadiduras, y si te queda tiempo, vaya al culto. Si te queda tiempo, ve a la oración. Si te queda tiempo, ve a la vigilia. Amén. Amén. Porque no establecen cosas que prioritarias en su vida. Y Jesús le quiso decir a sus discípulos y se los digo, primero que el reino de Dios. Las prioridades en nuestra vida definen lo que es más importante para nosotros. Amén. Las prioridades que en nuestra vida definen lo que es más importante para nosotros. Si para ti lo más importante es la salvación de tu alma, primero el reino de Dios y su justicia va a ser una prioridad que en tu vida. Va a decir, wow, a mí me gusta ir al culto, a mí me gusta ir allá a buscar la presencia de Dios. Amén, amén. Primero, lo primero. Lo Amén. demás que espere. La gallina la puedo sacar a pasear otro día, eso puede esperar. Primero que el reino de Dios. Primero mi comunicación con Él. Primero mi vida espiritual con Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay gente que dice, bueno, si se entrega el evangelio no se vuelve fanático. No tienes que volverte fanático. Tienes que volverte una persona con prioridades. Amén. Donde invertir su tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hay gente que dice, oye, te la pasas metido todo el tiempo en la iglesia. Amén. Amén. Y uno saca el tiempo a la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? 2 horas o 3 horas del culto el día domingo. Amén. El año tiene 48 semanas. O sea que tiene que 48 domingos. Amén. Amén. Invierte 3 horas el domingo. 3 horas por 48 domingos. 40 domingos son 120 horas. Y son 120 horas. Y de esos 120 horas falla 20 domingos. ¿Aló? Amén. 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 Entonces no eres primero el reino de Dios. Amén. 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 Y eso es lo que Dios quiere establecer en nosotros. Primero lo primero. Amén. Amén. Buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Aronson Juan, exitoso petrolero de Estados Unidos, dijo, decide lo que quieres, decide lo que estás dispuesto a cambiar por ello, establece tus prioridades y ve a trabajar por lo que quieres. Amén. Entonces, primero ¿qué? Diga, primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Pero el enemigo quiere cambiarnos las cosas a la inversa. Amén. Amén. He creado un recuadro, dice, a tu trabajo vas 6 días. Porque hay gente que trabaja de lunes ¿qué? A sábado. Otros trabajan de domingo a domingo. ¿Aló? Amén. No es solo, hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿a tu trabajo qué? ¿Vas cuánto? 6 días. Amén. ¿Al templo cuánto vas? Solo el domingo y falla. Solo el domingo y falla. O sea, a trabajar va cuántos? 6 días y al templo va 1 y falla. A tu trabajo eres puntual y al templo llegas. Tarde. Amén. Amén. A tu trabajo si tienes gripa vas. Al templo si te sientes mal, no vas. Amén. A tu trabajo si llueve, vas. Al templo si llueve, no vas. A tu trabajo sin dinero vas. Al templo sin dinero, no vas. A tu trabajo te llegan visitas y vas. Al templo te llegan visitas y no vas. A tu trabajo soporta a tus compañeros y estás ahí metido. Al templo no soporta a los hermanos y te quieres ir. Amén. ¿Aló? Amén. A tu trabajo cumple todas las tareas que te manda el encargado. En el templo que no me vayan a mandar a hacer nada. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Amén. O manejar solo. Amén. ¿Seguimos? Seguimos. Amén. ¿Seguimos? Amén. Amén. Bueno. Amén, Y amén. los que no van con Amén. Al trabajo más, dice, al trabajo más allá va con tus qué? Con tus ganas. El templo no has que tiempo extra. A tu trabajo, si te cae mal el jefe, vas. Al templo, si te cae el hermano mal, no vas. Amén. Amén. ¿Cierto? Amén. Vamos a seguir entonces. Amén. A tu trabajo te mantienes despierto, hay que trabajar.
En el templo te estás durmiendo. Aleluya. Ay, santo, no hay gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Vamos a despertarnos, diga, vamos a despertarnos. Vamos a despertarnos. Eso, vamos a despertarnos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. No me vaya a decir que el pastor, no, eso lo escribí hace rato, hermano. Amén. Amén. En tu trabajo haces horas extras. Al templo no a la milla extra. A tu trabajo te pones el uniforme sin renegar. Y te miras en el espejo. Y feo el uniforme. Y feo el uniforme. A la iglesia o en el templo no te quieres vestir con santidad como manda ¿qué? La palabra. Aleluya. ¿Aló? Aleluya. A tu trabajo te tratan mal y vas. Amén. Amén. Al templo te tratan mal y no vas. Amén. A tu trabajo no te valoran y vas. Al templo no te valoran y no vas. A tu trabajo solo vas, solo por dinero vas. Al templo solo porque no hay una remuneración económica, no vas. Aleluya. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, primero el reino de Dios. Dígale a su hermano, primero el reino de Dios. Lo demás que espere. Amén. Primero ¿qué? El reino de Dios. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Amén. Miren hermanos, hay gente que llueve y ya están escribiendo, va a haber culto, pastor. ¿Aló? Amén. Solo. Amén. Amén. Pero si está trabajando, usted no le está mandando WhatsApp al jefe. Es que está lloviendo, no voy a ir a trabajar. Él no está preguntando, tienes que cumplir. Por un contrato. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Es como que nos ha pasado a todos, ¿o no? Amén. 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 ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ser prioritarias en nuestra vida. Y Jesús le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tienes que empezar a buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su estilo de vida. Amén. Esto es un estilo de vida, hermano. Amén. 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 Es un estilo de vida que debe agradar a Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es un estilo de vida que debe agradar a mi espíritu también. Amén. Que ame las cosas de Dios. Amén. Amén. Porque vivimos en un mundo que la gente dice, si yo no trabajo no como. Y es verdad. Porque ellos no los cuida Dios. En cambio a mí me cuida Dios. Amén. Porque vivo bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a ¿Cuántos Dios. vivimos bajo esa sombra? Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. Amén. Entonces diga primero Primero. el reino de Dios. El reino de Lo Dios. demás se puede esperar, hermano. Primero el culto, hermano. Primero la palabra. Primero la presencia. Primero las cosas de Dios, hermano. Amén. Pero mire, esto es delicado, hermano, cuando tú no tienes las cosas de Dios por primero. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Amén. El Señor dijo, ¿cuál sería la prioridad y qué beneficios tendrían? Primero el reino de Dios y lo demás será ¿qué? Añadido. Amén. No ponéis pues diciendo que comeremos o qué veremos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos. Entre ellos está una mujer importante, la cual entregó una casa al profeta Eliseo, perdón. Otros ejemplos fueron como Abraham, Isaac, padre e hijo, obedecieron buscando a Dios ¿qué? Primero. Demostrando que cuando es así, todo lo demás será ¿qué? Añadido. Dios le dice a su pueblo que deberían poner a Dios primero, aún en lo que cosecharan, para que todo fuera bendecido ¿qué? Por él. Deuteronomios capítulo 26, verso 1 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habitéis, entonces tomará ¿qué? Las primicias de todos los frutos que sacaréis de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrá en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiera, para hacer habitar allí ¿qué? Su nombre. O sea, el Señor decía, miren, yo les voy a dar a ustedes una tierra, pero la primera cosecha va a ser para mí, porque lo voy ¿qué? A bendecir. Cuando tú tienes, hermano, lo primero para el Señor, Dios te va ¿qué? A bendecir. Amén. Porque primero, el reino de Dios. Amén. Primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Primero las cosas de Dios y su estilo de vida. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Gloria Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos esto es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal ¿qué? Mandamiento. Él está diciendo a sus discípulos, mira, el primer mandamiento es que vas a amar a Dios con todas tus mentes, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Este es el principal ¿qué? Mandamiento. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, el principal ¿qué? Mandamiento. Debemos amar al Señor por encima de todas las cosas. Aleluya. Porque primero es ¿qué? El reino de Dios y su justicia, hermanos. Amén. La Biblia en Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca ¿qué? Los frutos de él. Wow, el Señor está diciendo, mire, tú no tienes primeramente en tu vida el reino de Dios, yo te lo voy a quitar a ti y se lo voy a dar a otro que sí produzca en el reino de Dios. Amén. Porque en el reino de Dios se tiene que tener mentalidad de reino. Aleluya. Se tiene que tener una vida de reino. Gloria a Es decir, Dios. estoy trabajando para el reino de Amén, Dios. amén. Mi vida depende del reino de Dios. Amén. Lo estoy sirviendo al Amén. Rey de Reyes, que es Gloria el a reino Dios. ¿qué? De Dios, nuestro Amén. Señor ¿qué? Jesucristo. El Así Señor es. Jesús le dijo a sus discípulos, Amén. por tanto digo que el reino de Dios será ¿qué? Quitado a vosotros. Y se lo voy a dar a la gente que realmente ¿qué? Produzca. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad de que ellos, o Dios nos ha dado la oportunidad también a nosotros, que en nuestra vida primeramente sea ¿qué? El reino de Dios. Amén. 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 Muchas veces algunos de nosotros hemos tenido que sacrificar nuestra vida secular, buenos trabajos, buenas posiciones en el mundo, porque decidimos que lo más importante para nuestra vida es el reino de Dios. Primero ¿qué? El reino de Dios. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Pero otros han encontrado que primero son su ego, su yo y sus propias ¿qué? Condiciones. Por eso el reino de Dios es quitado de mucha gente. Y usted dice, pero ¿por qué dejó las cosas de Dios? Es que él no dejó las cosas de Dios. Nunca tuvo las cosas de Dios en su vida como primero. Amén. ¿Aló? Amén. 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 Porque si tú estás en tu vida y en tu corazón y entiendes que primero es el reino de Dios, va a decir, voy a hacer lo que le agrada a Dios, buscar Amén. su presencia, Amén. voy a sacar tiempo para orar, voy a sacar tiempo para escuchar la palabra. Miren, hermanos, este tiempo que estamos viviendo final, hay una adicción al fútbol, que hay cristianos que dejan de ir al culto por primero ir a ver a jugar un partido de fútbol. Amén. 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 ¿Aló? Amén. Así es. Otra afición al trabajo. Hay gente que deja de venir al culto por estar ¿qué? Trabajando. Amén. 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 Uno como cristiano tiene que decir al Señor, dame un trabajo que se acorde a buscar primero el reino de Dios Amén. y su justicia. Y mi Dios lo va a ¿qué? A proveer. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Amén. ¿Qué sucede en una vida que no tiene el reino de Dios primero? He puesto un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 7, verso 1 al 2. En 2 Samuel capítulo 16, 11 al 2. Hablan de dos tipos de cristianos. Hablan de dos tipos de familia. Amén. La Biblia dice que el arca del pacto de Jehová era un símbolo de la presencia de Dios. Amén. Dice la Biblia que esta arca, había estado en la casa de un hombre llamado Abinadab. Esta arca, hermanos, estuvo 20 años en una casa. Diga 20 años. 20 años. Y no pasó nada. Hay cristianos que llevan 20 años en las cosas de Dios y nunca pasa nada en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque los 20 años que llevan en las cosas de Dios nunca pusieron primero el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Así es. Nunca pusieron ¿qué? Primero el reino de Dios. Amén. La vida cristiana se le volvió como algo de vivir, bueno, porque me toca, ya es un estilo de vida. No. Cuando tú sabes que primero es el reino de Dios, vas a disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Vas a disfrutar de las bendiciones de Dios. Amén. Vas a disfrutar, hermanos, de las cosas que Dios da a los hombres. Amén. 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 Dice la Biblia que Abinadab tuvo 20 años el arca del pacto allí y nunca pasó nada. Amén. Pero un día, hermanos, el arca del pacto
quisieron trasladarla. Un día el arca del pacto, hermano, quisieron trasladarla de la casa de Abinadab al lugar donde David estaba construyendo, hermanos. Estaban construyendo un lugar donde se iba a llevar el arca del pacto. Entonces David fue y buscó a los cantores, fue y buscó a los sacerdotes y dijeron, vamos a llevarnos el arca del pacto, porque vemos que no está pasando nada. David fue un hombre que siempre puso las cosas de Dios por primero. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando iban llevando el arca del pacto, un hombre llamado Uso metió la mano en el arca del pacto y pereció. Amén. Amén. Pero cuando ocurrió este problema, había una casa y un hombre llamado Obed-edom, cerca a donde había ocurrido este trágico suceso. Se llevaron esa arca del pacto que era sinónimo o símbolo de la presencia de Dios. Entonces cuando llevaron el arca a la casa ¿qué? De Obed-edom, Obed-edom dice la Biblia que a partir de que entró el arca en su casa, su familia fue bendecida. ¿Sabe por qué? Porque él empezó a decirle a los hijos, hijos, tenemos la presencia de Dios en nuestra casa. Ahora nos vamos a dedicar a hacerle culto a la presencia de Dios. Ahora nos vamos a dedicar a adorar a Dios. Ahora nos vamos a dedicar a servirle a Dios. Y dice la Biblia que esta casa que puso por primero las cosas de Dios, dice que fue bendecida, hermanos. Mientras en una casa duró 20 años el arca del pacto, en una casa en 3 meses dice que fue bendecida. ¿Sabe por qué? Porque la familia de Obed-edom dijo, primero el reino de Dios, primero un estilo de vida, primero las cosas de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que establecer en nuestra vida, hermanos. Primero, diga primero, el reino de Dios. El reino de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que en 3 meses el Señor bendijo a Obed-edom de una manera imaginable. La casa de Abinadab y la casa de Obed señalan 2 tipos de cristianos y 2 estilos de vida que enseñan estos 2 estilos de vida. Que el uno busca las añadiduras y que el otro busca primero el reino de Dios. Amén. 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 Porque hay cristianos que primero las añadiduras. Amén. Amén. ¿Aló? Amén. Y hoy cristianos que buscamos primero el reino de Dios. Amén. 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 Eso nos enseña, hermanos, que si nosotros colocamos al Señor primero, Él nos va a tener también como primeros. A ti te voy a bendecir. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque cuando tú tienes las cosas de Dios por primero, no estás pensando, bueno, si me queda tiempo voy al culto. No es que si te queda tiempo. Ya tienes tiempo demarcado. A partir de esta hora ya me estoy alistando para el culto. A partir de esta hora ya me estoy alistando para el estudio bíblico. A partir de esta hora ya me estoy alistando para la vigilia. A partir de esta hora ya me estoy madrugando para buscar el reino de Dios. Porque primero el reino de Dios. Amén. Y nosotros como cristianos debemos decir primero el reino de Dios. Es verdad que este cuerpo necesita comer. Es verdad que este cuerpo necesita vestirse. Es verdad que este cuerpo necesita beber. Pero hay una diferencia. Que cuando tú pones a Dios primero, en tu corazón va a vivir el Espíritu Santo y el cuerpo se convierte templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a tener un cuerpo todo andrajoso. Él lo va a tener bien vestido, bien comido, bien adornado, hermano, porque somos templo del Espíritu Santo. Porque primero es que el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hoy en día hay cristianos que se colocan ropa como si hubieran peleado con un tigre. Pantalones rasgados y rotos. ¿Aló? ¿No lo han visto? ¿Sí o no? Amén. Yo no soy capaz de poner un pantalón de eso, hermano. ¿Aló? Amén. Tuve un compañero en el trabajo que era del país de Senegal. Se había ido de vacaciones. El primer día que llegó con un pantalón de esos rasgados y es que estaba peleando con un león. Wow. Hermano, el cuerpo nuestro es cuerpo del Espíritu Santo. Amén, Templo amén. del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando Dios nos enseña a vivir en su justicia,
es porque primero tenemos el reino de Dios. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Será, hermanos, que nosotros podemos decir primero el Señor. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero que el Señor. Amén. Primero el Señor. Amén. Primero que el reino de Dios en mi vida. Cuando nosotros ponemos esto como prioridad, hermanos, vamos a invertir nuestro trabajo, nuestra energía, nuestros pensamientos, o incluso nuestro dinero, todo en las cosas de ¿qué? De Dios. Amén. Y eso le sucedió a Obed-Edom. Obed-Edom, cuando le llegó el arca del pacto, a usted que le ha llegado el evangelio, a usted que le ha llegado la presencia, a usted que le ha llegado el nombre de Jesús, a usted que le ha llegado la unción, que le ha llegado la revelación del nombre de Jesús. Amén. Usted que puede disfrutar de las bendiciones del cielo, que puedes hablar en nuevas lenguas, diga, wow, yo voy a poner esto por primero en mi vida. Amén. Yo voy a dejar las otras cosas de este mundo y primero el reino de Dios en mi vida. Gloria al nombre de Jesús, porque eso fue lo que hizo Obed-Edom. Obed-Edom le llegó el arca del pacto a su casa. Obed-Edom le llegó la presencia de Dios a su casa. Y yo creo que Obed-Edom le dijo a sus hijos, señores, a partir de ahora primero el arca. Lo primero que vamos a hacer es adorar la presencia de Dios, porque primero el reino de Dios y su justicia. Y luego les digo, luego vamos a servirle al arca de Dios, vamos a servir a la presencia de Dios, hermano. Amén. Y si tú eres lector de la Biblia dice que el arca del pacto luego fue llevada de la casa de Obed-Edom. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Cuando el arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-Edom y sus hijos se fueron con el arca. Se volvieron servidores del arca del pacto. Porque pusieron que primero el reino de Dios y su justicia en su vida. Amén. Wow, hermanos, si tú pones primeramente el reino de Dios y su justicia en su vida, un día esa presencia que es el Espíritu Santo se va a ir de la tierra. Así es. Amén. A ver, Amén. un día esa presencia que es la unción de Dios sobre nuestra vida se va a ir de la tierra. Amén. Amén. ¿Y sabe qué va a suceder? A todos los que pusieron o colocamos por primero el reino de Dios y su justicia, nos va a llevar esa presencia. Gloria a Dios. Nos va a arrebatar de esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos hermanos tenemos primero el reino de Dios? Amén. Gloria a Dios. Esta mañana tenemos que definirnos y decir primero el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Primero el reino. Porque si tú estableces eso como prioridad en tu corazón, si tú estableces eso como prioridad en tu vida, Dios te va a bendecir. Dios va a dejar que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Seremos hombres que llevaremos la gloria de Dios. Seremos hombres que llevaremos la presencia de Dios. Amén. Amén. Mira, hermano, yo llegué a España aproximadamente hace 20 años. Y yo se lo digo, que yo no sé qué es faltar un culto a la iglesia. Y si es faltar alguna vez al culto es porque estoy predicando en otra parte o haciendo labores espirituales en otra parte. El día que me nació la niña Sofía, mi hija mayor, nació un sábado a las 11 de la noche y a las 10 de la mañana ya estaba predicando en la iglesia. Amén. Yo podía decirme, bueno, estamos de dieta. Amén. Amén. Porque cuando uno quiere sacar excusas, El diablo te las pone. amén, la saca. Amén. 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 ¿Cierto, hermanos? Amén. Con un dolor que me agarró en la boca, que mi esposa es testigo y no podía casi ni hablar. Y se va a ir a predicar así, le dije, primero el reino de Dios. Aleluya. Me fui y Dios me sanó en el culto. Amén. 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 Porque primero que el reino de Dios y su justicia. Hoy prediqué, luego fui al hospital, me llevé a mi mujer a los días para la casa. El miércoles culto, a predicar el día miércoles. Amén. Y tranquilamente, pues ya he dicho, es que hemos tenido una hija. Amén. Porque hoy en día la gente, primero sus necesidades.
¿Y el reino de Dios para cuándo? Amén. Amén. ¿Se acuerdan? Un día que prediqué, como dijo el hermano Fernando, las excusas. Que el Señor empezó a buscar gente. El uno dice, tengo que ir a enterrar a mi padre. El otro recibió una herencia y tengo que ir a ¿qué? A repartir. ¿Verdad? El otro me acaba de casar. ¿Cierto, hermanos? Amén. Por eso el Señor fue bien enfático en decirles, primero el reino de Dios. ¿Primero qué? El reino de Dios. Amén. Yo cuando me entregué al Señor, me pongo como ejemplo, a los 6 meses ya estaba predicando, 3 meses estaba predicando, ganando almas. Porque algo que entendí en mi vida fue que primeramente ese ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Yo no sé si usted en esta mañana, hermanos, va a tomar conciencia en su corazón y en su mente. Y va a decir, primero el reino de Dios. Dios sabe que tú necesitas un esposo. Dios sabe que usted necesita un esposo. Esas cosas serán ¿qué? Añadidas. ¿Por qué? Porque primero el reino de Dios. Amén. Pero hay gente que sabe que necesita esposa, sabe que necesita un esposo y están buscando primero la añadidura y no buscan primero el reino de Dios. Amén. Amén. Primero busco el reino de Dios y el Señor dice, no está bien que Adán esté solo. Amén. Amén. Porque Adán estaba ocupado en el reino de Dios. No estaba buscando para novias, ni novios, nada. Amén. Entonces dice, le haré ayuda idónea. Usted se dedica a las cosas de Dios. Primero el reino de Dios dice, no esté bien que el hermano tal esté solo. No digo nombre porque puedan decir, pastor, no. Amén. 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 ¿Están conmigo esta mañana? Amén. Entonces usted le dedica tiempo a las cosas de Dios y el Señor dice, bueno, lo necesito con tal compañera. Le voy a crear su ayuda o su ayudo idóneo. Amén. Amén. Pero si usted primero se dedica a tomarse selfie, a mostrarse en la vitrina de los, ¿cómo es la vitrina de los vanidosos? Eso le llegan ahí todos esos que no están buscando algo que... Amén. Amén. Porque no buscan el Amén. Amén. Por eso yo no me tomo tantas fotos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque primero, el reino de Dios. Esto es sencillo. Hay que establecer, ¿qué? Diga prioridades. Y sobre esas prioridades voy a trabajar. Amén. Y saben, hermanos, que la palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios se cumple porque Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. Amén. Si en tu vida, hermanos, establece como prioridad primero las cosas de Dios, todas las cosas que tú necesitas, o serán, ¿qué? Añadidas. No trabajes tanto por las añadiduras, hermano. La Biblia dice que no le podemos servir a dos señores. O amaremos al uno y aborreceremos al otro. Amén. 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 Para los tiempos que estamos viviendo, hermanos, que ya es el final de los tiempos. Esta mañana la hermana leía a la Biblia, el fin viene, no el fin viene, no, el fin ya está aquí. Amén. Es tiempo de que nosotros decidamos primero el reino de Dios. Amén. Hay vigilia, me voy para la vigilia. Hay ayuno, me voy para la ayuno. Amén. Amén, porque hay veces que uno dice, no tengo nada que hacer y me voy a vitrinear. Y llega más cansado, más estresado. Es mejor primero que el reino de Dios y su justicia. Amén. 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 Y verá, hermanos, las grandes victorias y grandes cosas que Dios va a hacer por medio de nosotros, porque lo establecemos a Él como primero. Aleluya. En esta mañana, hermanos, no sé si vamos a tomar conciencia. Amén. Amén. Hay gente que bajar las cosas de Dios. No porque Dios lo quiera, sino porque el reino de Dios va a ser quitado de esa persona y se lo va a dar a otro. Amén. Amén. Y eso le pasó a la nación de Israel. El reino de Dios será quitado entre nosotros y se lo va a dar a personas que produzcan. Amén. Un día el arca del pacto fue quitada de la casa de Abinadab y se la dio a Obed. 20 años y nunca colocaron a Dios como primero. Amén. Hay gente que llega a los caminos de Dios y uno lo ve súper bendecido.
Porque ellos entienden primero el reino de Dios. Amén, amén. Primero las cosas de Dios. Amén. Lo demás puede esperar. Así es. Amén. Amén. Primero nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos hemos entendido en esta mañana que primero el reino de Dios? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Primero diga, primero el grupo de vida. Primero el grupo de vida. Luego los cumpleaños. Amén. Luego los cumpleaños. Hay gente que primero el cumpleaños y se queda tiempo para el culto. No. Primero el reino de Dios. Amén. Por eso yo casi no quiero ni cumplir años. Amén. Amén. Ah, porque primero que el reino de Dios. Tenemos que tener prioridades, hermanos. Amén. Establecerlas en nuestra vida. Así es. Amén. Y sobre esas prioridades voy a trabajar. Diga, voy a trabajar. Voy a trabajar. Amén. Amén. Y sobre esas prioridades trabajó Obed-Edom. Amén. Amén. ¿Qué tal, hermanos, si nosotros en 3 meses hiciéramos este experimento? Primero el reino de Dios. 6 de la mañana, vamos a orar primero. Amén. Pero 6 de la mañana y le miramos el estado al uno, al otro. Y cuando nos queda tiempo, ya nos vamos ya a orar, no. Primero que el reino de Dios. Voy a buscar primero la presencia de Dios. Aleluya. No sé qué día traes, porque la Biblia dice cada día trae su propio mal. No sé qué mal me puede traer este día. Pero si busco primero el reino de Dios, Dios me va a guardar. Amén. Amén. Me levanto, lo primero, una hora de oración, leo la palabra del Señor, me lleno el conocimiento, me voy a trabajar primero con la bendición de Dios. Aleluya. Antes de dormir, oro también. Primero que la presencia de Dios. Amén. Tenemos que establecer ¿qué? Prioridades y un Amén, estilo amén. de vida. Aleluya. Y esta mañana, hermanos, a los tiempos que vivimos, se los digo, es tiempo que nosotros digamos primero el reino de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay gente, hermanos, que usted los ve en el Evangelio y uno sabe que esa gente se descarga en cualquier momento. Amén. ¿Sabe por qué? Porque primero son sus prioridades. Primero sus trabajos. Primero sus familiares. Primero sus quehaceres. Y cuando uno menos piensa, hermano, dice, bueno, el hermano se descarrió, no se descarrió. Primero están sus cosas personales. Amén. Y usted tiene que establecer cosas prioritarias en su vida, que es el reino de Dios. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a hacer oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir este altar, hermanos. Vamos a pasar adelante en el nombre de Jesús.